ser un conversatorio abierto, retomando un poco todas las cosas que fuimos conversando desde ayer y que aparecieron en la mesa anterior también, empezando por cuestionar la palabra divulgación. Quería que reflexionáramos un poco sobre esto de por qué usamos esa denominación. ¿Qué sienten ustedes que están expresando cuando hablan de divulgación de la ciencia? Y si creen que es posible empezar a pensar de otra forma el vínculo de la comunidad científica, de la comunidad editorial, de quienes escribimos, con el resto de las personas para acortar esas distancias. Invito también a participar a... No sé, quien quiera, Bueno, yo arranco, ya que estoy acá con el micrófono en la mano. Y diste como en la tecla para mí, porque yo vengo como pensando en esto de... Divulgación es una palabra que tiene que ver con un modelo en la comunicación de la ciencia, que se conoce como modelo del déficit, que tiene que ver con esta idea de que los científicos, ¿no? Están como elevados, saben, el público que va a recibir no sabe, el vulgo, ¿no? No sabe, y la comunicación de la ciencia viene a ser como una especie de canal, ¿no? Divino que baja esos contenidos, ¿no? Como es un término clásico, ¿no? Baja la información. Y hay otra idea asociada con esto que apareció en la charla anterior también, que tiene que ver con la idea de la transcripción, ¿no? La traducción, ¿no? La traducción de la ciencia al lenguaje vulgar, ¿no? Divulgación viene de ahí. Hace bastante tiempo, ¿no? Que venimos como cambiando esto y hablando de comunicación pública de la ciencia. Y yo justamente venía pensando en estos días que comunicación pública de la ciencia tampoco termina de gustarme, personalmente no me gusta, por varios motivos. Primero, que me parece largo, solemne, aburrido, todo lo que no tenemos que hacer los comunicadores de la ciencia, ¿no? Yo además en general digo que soy comunicadora pública de la ciencia con perspectiva de género, con lo cual es como que ya terminé de presentarme y se durmieron, es como, ya, ¿qué haces? Hoy justo lo puse en Twitter, creo que hay que cambiar la palabra. Creo que además hablar de la ciencia ya en sí nos queda viejo, ¿no? Comunicación pública de la ciencia implica que hay una ciencia, ¿no? Es la ciencia. Y volvemos como a esta idea hegemónica de la ciencia como ente sagrado, ¿no? Como algo que está ahí, diferente de la sociedad, diferente, ¿no? Y en estos momentos en los que, no sé si les pasa, digo, si les genera como este ruido, pero estamos hablando de plurales en general, ¿no? Los feminismos, las identidades, ¿no? Pensamos como en general en plural, porque ya sabemos que la diversidad implica pluralizar, pero seguimos hablando de la ciencia, no hablamos de las ciencias, o raramente hablamos, ¿no? de las ciencias o de las disciplinas científicas, que es algo que ya de movida es como que humaniza un poco, ¿no? Es como, bueno, no es la ciencia, ¿no? Es muy típico como en los títulos de diarios, la ciencia dice que, bueno, ¿no? Bajemos un poco menos. Yo hoy pensaba justamente que para mí, voy a proponer un nuevo término que es cienciación, ¿no? En lugar de comunicación de la ciencia, cienciación. ¿Qué hacemos? Somos cienciadores. Lo propongo, lo tiro acá. Para mí puede andar. Hacemos cienciación. Es algo diferente. No tiene esta carga de divulgación y tiene algo un poco más divertido, por lo menos, ¿no? Bueno, ¿les gusta? Bueno, yo lo propongo. Yo del 8 me lo puse hoy en mi bio de Twitter. Me puse... Hago cienciación. No, hago la cienciación, además, como para darle un toque. Bueno, nada, es una propuesta. Pero digo, me parece que es interesante, porque pensar en cómo nombramos lo que hacemos, obviamente incide en cómo vemos lo que hacemos y en cómo ven lo que hacemos. Y creo que hay ahí un desafío de empezar a desacralizar a la ciencia y también a la comunicación de la ciencia. Digo, como que hay algo que se nos va contagiando de esta cuestión sagrada de la ciencia a los comunicadores, que otra vez nos estamos como poniendo en un lugar, ¿no? Esta idea de... ya pasó el micrófono. Pero esta idea de, bueno, nosotros sabemos y explicamos. Bueno,
vamos a algo un poquito más circular. Así que bueno, no sé, si quieren considerarse cienciadoras. Y ahora lo vas a tener que definir bien. Sí, obvio, sí, porque esto es ciencia. Bueno, ayer estuve, bueno, me quedé charlando con Paula incluso de esto de la comunicación de la ciencia, me quedé pensando. Bueno, primero digo, hablamos de divulgación científica, es como los vinos, ¿no? Con denominación de origen, ¿no? O sea, se denomina así. Y fui y vine porque también pensaba, porque uno lo que quiere es que salirse de esa idea de que digamos de alguien por encima, ¿no? El divulgar, porque el vulgo tiene una connotación negativa. Entonces me quedé pensando si en realidad no habría que revisar eso, si el vulgo no habría que sacarle esa connotación negativa, ¿no? O sea, como, bueno, por ahí creo que sí hacemos algo que es adaptar, traducir, no sé, o sea, podemos también ponernos a pensar en eso, pero sí creo que lo que hacemos es acercar un conocimiento más académico a lectores y lectoras que no tienen ese conocimiento, digamos. Entonces, en ese punto sí me parece que hay algo que en lo que me gusta ser parte, digamos, en esto de que digamos, colaboro, establezco vínculos entre saberes. Para los que no son del palo de los libros, hay una historia también vieja, de la que sí participo activamente hace mucho, y es cómo definimos esos libros, ¿no? Y en general me gusta mucho cuando me toca hablar de libros informativos, que finalmente creo que de todos los nombres por los que pasé es el que mejor me va. Me gusta incluso ver cómo lo llaman en otros idiomas, y ahí uno también ve que hay ciertas galletas que se arman, ¿no? Entonces hay como algo ahí que nos cuesta, sin duda nos cuesta definir. Incluso yendo un poco más adelante, ayer hablábamos también de los libros que se llamaron híbridos, que también es un nombre, para mí es un nombre horrible. Es un nombre que, no, porque entonces no son ni una cosa ni la otra, son un poco de cada cosa, un poco ficción, un poco no ficción, ¿no? Es decir, a mí las definiciones, por ejemplo, por la negativa tampoco me gustan. La no ficción me parece como que algo que no me cierra, ¿no? Porque es como la contra otra cosa, ¿no? Entonces hay como un problema en esto del definir la divulgación científica, y que me parece que tiene también con que nos cuesta definir un montón de cosas, ¿no? Digo, hay un montón de áreas hoy que no son tan fáciles de definir, ¿no? Y cuando la gente incluso dice a qué se dedica, tampoco puede definir a veces tan claramente cuál es su área de trabajo o de qué se ocupa, ¿no? Así que, bueno, me parece que también un poco esto de que las definiciones no nos resulten tan cómodas, creo que tiene que ver con lo que nos pasa en un montón de cosas. Sí, puedo ser. Yo me quedé pensando más en esta discusión acerca de, bueno, ¿por qué no usar la palabra divulgación? Que es una posición política, decir, bueno, no vamos a divulgar porque no queremos llevar, digamos, al plano del vulgo, digamos, la conversación o la comunicación sobre la ciencia. Pero sí hay un trabajo lingüístico muy importante que hacemos cuando comunicamos ciencia. Y de eso no lo podemos soslayar. Y si no existiera ese trabajo lingüístico, donde el lenguaje disciplinar, digamos, el modo en que se construyen los enunciados, la consideración sobre un tipo de lector, etcétera, si todo ese trabajo no existiera, comunicar la ciencia no sería nuestra tarea hoy. Digo, es porque está todo eso involucrado, es que queremos dedicarnos o queremos pensar en libros alrededor de eso. Entonces, me parece que está bueno discutir el concepto de divulgación, pero no olvidar qué implica esa palabra, qué trabajo hacemos los que nos dedicamos a... Yo no diría que me dedico a eso, pero cuando pienso en cómo comunicamos ciencia. Y lo otro que decía Carla, que es súper interesante, acerca ¿por qué decimos libros híbridos? Porque no tenemos un género.
Digamos, ¿cuándo podemos decir que hay un género de comunicación de la ciencia? Cuando hay un consenso social acerca de esa forma y de qué forma tiene esa obra, ponerle, o ese género. Y como no tenemos consenso, decimos que son híbridos, porque estamos cruzando discursos, lenguajes, construyendo un texto nuevo que no existía antes o que estamos en proceso de construir. Entonces me parece que son dos cosas que se relacionan muy fuertemente en el plano de la microedición directamente, que es cómo comunicamos esa ciencia, qué lenguaje utilizamos, cómo pensamos a ese lector, cómo nos comunicamos con ese lector y hacemos que esa ciencia llegue, o ese saber, voy a decir, llegue de una manera... sea accesible. Entonces, me parece que lo más interesante es decir, bueno, generemos un consenso, imaginemos un género de comunicación de la ciencia y construyámoslo teniendo en cuenta qué tiene que tener detrás, porque los que publicamos para niños y niñas sabemos con mucha claridad cómo tenemos que trabajar esos enunciados, cómo tenemos que no presuponer saberes, cómo tenemos que construir incluso el lenguaje y hasta el detalle de cómo se construyen las correferencias adentro de una frase. Digo, hay una especificidad del trabajo con la lengua que nos implica a todos y que se tiene en cuenta. De la misma manera que construimos explicaciones, digamos, propio del discurso de comunicación de la ciencia es la explicación, que es una trama discursiva que tiene sus reglas también. Y eso está muy en juego, y si no está eso considerado, nuestro trabajo de comunicación no se concreta también. O no sería necesario. O no sería necesario. Bueno, yo voy a hablar desde el Centro Cultural de la Ciencia, desde el Ministerio de Ciencia de la Nación. Entonces, aunque vamos a coincidir en muchas cosas, me parece que es importante destacar a los fines de esta pregunta o esta intervención que hay muchos actores cuando vos decís comunicación de la ciencia, comunicación pública de la ciencia o divulgación de la ciencia, que usamos, que no. Tenemos por un lado el Ministerio y los investigadores e investigadoras que hacen ciencia y que tienen que comunicarla, como decíamos, divulgarla. Coincido con ustedes en que el término puede sonar y es bastante peyorativo, o que tiene ese prejuicio del científico en un lado y el que no sabe abajo. Y después está lo que hacen todos los demás, o sea, los que estudian esos géneros que producen los investigadores cuando quieren comunicar lo que hacen, los que trabajan con el investigador para que eso que hace sea comunicado, ¿no?, como de la mejor manera posible y que sea accesible para un público que no sepa, o sea, el editor. Entonces, lo interesante es que lo que vos planteás, ¿no?, y decir, bueno, lo vamos a llamar así, o cómo lo podríamos llamar, pongamos, si nosotras pudiéramos decidir eso, si no fuera una cuestión de consenso totalmente social, representamos, por así decirlo, intereses distintos. Porque yo puedo hablar desde el lado del ministerio, algunos podrán hablar desde el lado de los científicos y científicas, y otros podrán hablar desde el lado de la edición, desde la editorial. Entonces, me parece que está bueno cuando hablamos distinguir o saber desde qué lugar en el que estamos diciendo o hablando de comunicación o divulgación, ¿no? Otro término muy usado acá en el Ministerio de Ciencia en algún momento fue popularización de la ciencia. Era un término que usaba o que se inició cuando fue ministro Lino Barañao, y no sé si es más feliz o no, pero era, digamos, otra posibilidad, y se usaba popularización o se usó popularización y queda como en algunos lugares también por cercanía o sinónimo con democratización, y también, digamos, plantea una contracara a divulgación. ¿Sí? Si yo como persona, Florencia, ¿no?, tomar una decisión, creo que me gusta más de todas esas opciones la de comunicación. Me parece que abre la instancia dialogal, la dialógica, la del intercambio, ¿no?, que todas las otras, o sobre todo la de divulgación, la tiene muchísimo más vedada. Pero igual vuelvo a decir que me parece importante saber que hay distintos actores para decidir cómo se llama eso que hacen los científicos cuando tienen que transmitir su conocimiento a otros que no lo tienen, ¿no?
Sí, distintos actores y entre los que están los propios destinatarios. Sí, claro. ¿No? Que creo que cuando vos decís yo hago divulgación científica, te miran como diciendo, ¿qué? Porque cuando decís comunicación hay como un conocimiento previo, porque también nosotros trabajamos en dar una forma nueva a un conocimiento que en realidad ya está, que está vivenciado en esos primeros años o está vivenciado en todos los años de vida que llevamos, porque sabemos que no solo la ciencia está en cada paso que damos, sino que vivimos dentro de un paradigma social científico o cientificista, nos guste o no. Entonces, empezar a pensar en el dinamismo que la palabra divulgación no tiene, porque a veces sos parte de quien comunica la ciencia y a veces sos receptora. Claro, claro, entonces hay un permanente dinamismo en esto de trabajar intentando mover de lugar la ciencia, sacarla de ese espacio como alguna vez, como varias veces se ha planteado, de que está como en una torre, o incluso en la publicidad de las galletitas Ópera, para dar un ejemplo de comunicación social masiva en los medios, muestra que el científico no solo es el estereotipo del científico loco, sino que está arriba comiendo su galletita, ¿no? Entonces empezar a observar esas pequeñas cosas y pensarnos como, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para llegar a esos creativos? Y desarmar esa noción, ¿no? De no estamos tan lejos como para que nos ponga y que encima, bueno, sea un estereotipo, ¿no? Me parece que empieza por pensar las palabras, como bien decías, Raquel. Y en esto de pensar el género, ayer Carolina nos mostraba cómo estamos intentando demarcarlo y denotarlo. Carla, vos hablabas que como el libro informativo es como el que te sienta, es como el conjunto más amplio, ¿no es cierto? Pero también en ese conjunto amplio podemos reconocer los libros pedagógicos, porque también están ahí los manuales en el libro informativo que responde a ciertas currículas. Y es un tema, porque no tiene nada que ver con los libros de producción de comunicación científica, pero cuando hablas o de no ficción también, ahí empiezan a aparecer esos otros libros. No ficción, sí, porque creo que en no ficción entra todo lo que no sea ficción. Entonces ahí ya, bueno. Pero sin embargo creo que, bueno, en portugués viste que lo llaman didácticos, por ejemplo, que para mí es un galletón eso, porque, digo, qué sé yo, libro didáctico, qué sé yo. Pero me parece que, por lo menos, no sé si en todos lados, pero acá sí el libro informativo no tiene que ver con el libro educativo, ¿no? El libro escolar, parece que eso lo separa, porque el libro escolar tiene una misión, ¿no? Ahí, una misión. ¿No? Educar, enseñar, no sé qué. No sé si la cumple, pero digo, la tiene. Creo que el libro informativo tiene otra. En eso sí creo que se distingue mucho. Muchas veces digo, ¿para qué son los libros informativos? Que me encanta eso, ¿viste? Digo, para leer. Son para eso. A mí me parece súper interesante este intento como de delimitar, ¿no? Ayer lo hablábamos un poco. Es como, digo, delimitar también es empezar a ver con quién, conjuntamente, con quién compartimos frontera. ¿Quiénes son de tu equipo? No, digo, pues tiene que ver con poner los palos para la alambrada y con empezar a ver, bueno, digamos, tenemos una frontera acá con el libro técnico científico, con las publicaciones científicas en sí, tenemos una frontera acá con el libro pedagógico, tenemos una frontera acá con, y lo digo pensando, libro informativo a mí me suena mucho a libros de actualidad periodística, por ejemplo, que sería otra frontera, digamos, es una frontera que no es nuestro campo. En este sentido, digo, esto de ponerle un nombre, digamos, más allá de que obviamente no vamos a ser nosotras en esta mesa quienes decidamos cómo se llama. Claro, yo tiro palabras, digamos, pero estamos jugando. Pero me parece que es muy interesante porque es empezar a construir un campo sobre el que después
generar políticas, digamos. O sea, no construimos un campo porque sí, construimos un campo porque queremos que pase algo con esto, ¿no? Que haya ferias del libro, informativo de comunicación de la ciencia, como querramos que se llame, que haya compra del Estado, que haya incentivo para esta actividad. Entonces, me parece que en este sentido, esto de empezar a delimitar está bueno. No, lo único que quería decir era esto, que informativo a mí por lo menos, que vengo justamente del área de la comunicación y del periodismo, me remite más a cuestiones de actualidad que tal vez no nos representan tanto como campo. Entonces, digo, lo tiro como para seguir pensando. Sí, y a mí últimamente también a esta cuestión de que lo informativo se puede falsear más fácil. Como que la información... está esta cosa, ¿no? Bueno, tenemos datos, tenemos información, el conocimiento viene después y viene con una validación y con una experiencia que muchas veces es social, que te lleva a incorporar ese dato que después fue información y que termina en conocimiento. En realidad la secuencia termina en sabiduría, pero es muy... Claro, en esta actualidad donde estamos conviviendo y pensando el género en escenarios donde es tan fácil falsear la información, a mí ahí decir libro informativo me da como cierto... No sé, es para polemizar, ¿eh? No tengo creo que es un género que justamente en el grupo de investigación vemos que está en tensión en muchos sentidos y cierta inestabilidad muy interesante también para seguir pensando. Dentro de esta polémica también está la cuestión de si existen algo infantil diferente de juvenil, diferente de adulto a la hora de aproximarnos por primera vez a un texto de comunicación científica. Ahí. Yo tengo mis ideas, pero las dejo quiero primero. Yo, una de las cosas que siempre digo es que tenemos como la infinita satisfacción, ¿no? Que en general nos cuentan que los libros los leen todos en casa, ¿no? Una de las cosas sí que siempre digo que me encanta es que me dijeron varias veces, los libros de ustedes aparecen en cualquier lado de la casa, lo encuentro en la cocina, después lo encuentro en el baño, después lo encuentro en el balcón, como que va circulando. Y eso me... Perdón. Ahí va. Es muy hermoso eso, ¿no? La verdad, o sea, esto de que todas las personas se sientan convocadas independientemente de su edad. A la hora de pensar los libros, los pensamos en un formato para niños y niñas, y en general hay una edad a la que estamos de alguna manera, digo, me viene por ahí la formación como periodista científica, esto de pensar a alguien, ¿no? Entonces, bueno, digo, pienso en, igual sorpresas te da la vida y tengo infinitas para contar. Incluso uno puede imaginar un público más bien urbano y la realidad es que no es así, que digamos, son libros que circulan muchísimo en ambientes rurales. Por ejemplo, una cosa que también cuento es que nos va muy bien en Estados Unidos, en el mercado latino, que en realidad los niños casi no leen en español, con padres o abuelos que sí hablan español, y son como libros que me parece que los adultos eligen para leer. Me parece que ahí hay algo que es que siempre, como que no contamos lo que sabemos o lo que, digamos, sino lo que nos parece interesante, ¿no? Lo que nos parece interesante saber. Aquellas cosas que me dan satisfacción cuando las leo, cuando alguien me las cuenta, como que lo primero que tiene que pasar es que conecte con nuestra propia curiosidad. Si no, digamos, no. Ahora, si uno se pone una cosa más como, digo, entonces lo pensamos para chicos, ¿no? Para chicos y chicas, y en general hay como una edad que a veces presuponemos y después las cosas no salen como presupusimos.
con esto pasa, ¿no? Bueno, quienes no, digamos, Ileana, la otra directora, Yamique, fundadora, es bióloga, yo soy física, entonces a veces sí pasa que nos copamos y entramos como a agregar información y después decimos, quedó para... que no fuimos ya, no, hay como algo así como en el fragor de que empezamos a leer y a enterarnos de cosas, o por ahí la autora nos cuenta cosas y decimos, ay, pero eso es súper piola, es re interesante, vamos por ahí, bueno. Entonces, bueno, a veces pasa, pero en principio siempre el destinatario, por lo menos el primero, es un niño. En la cuestión más comercial, creo que incluso en algunas preguntas había como algo del infanto juvenil, y yo ya sí creo que en realidad hablaría más de un joven adulto, pegaría, ¿no?, al adolescente en este tipo de lecturas, porque creo que ya se especializa. No es que le interesa todo, le interesa algo de todo, del todo, y termina sabiendo mucho y consumiendo mucho en general sobre algún tema que particularmente le gusta, llámese, qué sé yo, la exploración espacial o cuestiones del espacio, o no importa, filosofía o lo que sea, pero ya encara como una especialización lectora, donde ya eso por lo menos excede a Yamique. Pero sí digo que... Bueno, y también hay gente, por ejemplo, que aparece mucho en el stand y que yo, si me acerco por ahí, le digo, es para alguien en particular, ¿no? Como para que te ayudo. Y me dicen para mí. Mis hijos ya están grandes, y la verdad que igual siempre me divierte ver qué cosas van publicando, ¿no? Como que, bueno, hay algo como del disfrute del saber, ¿no? Digo, a todos nos pasa. O sea, la verdad que eso es algo. Bueno, un poco... Quiero agregar algo a lo que acaba de decir Carla, y después voy sobre el destinatario. Lo que me parece más interesante de los adultos que gozamos de los libros de comunicación de la ciencia es la falta de información que tenemos sobre saberes científicos, los adultos. Entonces, también apela a nuestra curiosidad, porque la verdad es que hemos consumido mucho más ficción u otros géneros y nos hemos visto interesados por otras cosas, quizás más las ciencias sociales incluso, que las ciencias naturales, o duras, o como las queramos llamar. Entonces, por supuesto que nos convoca un montón. Digo, yo me compré un libro sobre la evolución, en realidad pensé que se lo compré a mi hijo menor, pero me lo compré para mí, claramente, y lo tengo abierto sobre la mesa en mi living, y de vez en cuando paso y me siento un rato y leo un capítulo. Pero ¿por qué además? Me parece interesante, porque esto lo pienso constantemente, también por el modo en que trabajamos la información para el lector infantil, con muchas imágenes, con muchos recursos visuales, con una construcción de la doble página que es mucho más amable que el texto corrido, y eso tiene que ver también con cómo leemos hoy, qué géneros consumimos más hoy, qué nivel de atención tenemos, qué tipo de construcción de saberes tenemos, que es mucho más fragmentaria, vamos construyendo de a pedacitos y a lo mejor no nos dedicamos una hora y media a leer el capítulo completo sobre la agricultura de Sapiens, etc. Entonces, como adultos, obviamente hemos sido muy pobres consumidores de ciencia a lo largo de nuestra vida. Entonces, un género para niños o para jóvenes que comunique bien y de manera interesante, nos convoca. Me olvidé lo que iba a decir al principio, porque me enganché con esto. No, sobre el tema del lector, Carla dijo que vos sentís que se te va de mambo cuando abundás en la información. Creo que esa es la mirada que ponemos nosotros en pequeño cuando pensamos en niños y niñas. Es decir, qué cantidad de información y qué manera o qué forma de construir esa información. Y nos pasa muy habitualmente, últimamente, que nos equivocamos y que el rango etario es más bajo del que imaginamos, ¿sí? Y eso creo que tiene que ver con los cambios en el acceso a los libros de los chicos de la clase media. Que imaginamos un libro, porque ahora estamos imaginando una colección, construyendo una colección para niños de 13 a 16. Y yo sé perfectamente que los que lo van a consumir son los niños de 11.
Pero además, ¿por qué? Porque los libros para niños tienen un doble destinatario. El que compra el libro es el adulto. Entonces tiene una imaginación sobre su hijo, o sobre su sobrino a quien le va a comprar el libro, una imaginación sobre qué es lo que es interesante regalar o darle, etcétera, y cómo va a compartir ese adulto el libro. Entonces, ese movimiento tiene que ver para mí con la transformación del ecosistema del libro para niños y niñas en los últimos años. Entonces, hace 10 años los libros que se adquirían para una determinada edad o se construían para una determinada edad eran otros. Y eso es espectacular, porque significa que realmente ha habido una democratización, no sé, no sé si es una democratización, porque para eso tendríamos que analizar qué acceso tienen otras clases sociales, etcétera, a los libros. Por eso hago la salvedad de clase, la clase media, que es para los que nosotros hacemos libros. Porque, y pongo otro detalle, nuestros libros para 1 a 3 años, en algunos contextos, los consumen niños de 5 y 6. Entonces, ahí también tenemos un salto y no deberíamos ponerlos de una manera tan urbana y centrados en la clase media, ¿no? Y listo, ya dije demasiado, me perdí. Sabés que no me acuerdo por dónde iba, ¿no? Porque género, infanto, juvenil, son muchas clasificaciones. Tal vez desde tu lugar en este centro cultural, en donde es tan importante también la interdisciplinaridad, que es otra cosa de las que hablamos ayer, ¿cómo pensás las exposiciones? ¿Cómo pensás los destinatarios de toda la... Claro. Todo el caudal cultural, científico Claro. y social Claro. que se muestra? Acá sí, yo vuelvo a hacer la salvedad, ¿no? Que a diferencia de ustedes que hablan desde proyectos editoriales, de editoriales comerciales, yo hablo desde el Centro Cultural de la Ciencia, que es un lugar que tiene el Ministerio de Ciencia de la Nación dedicado desde que comenzó, desde que fue fundado o creado a la comunicación de la ciencia. O sea, ese es el objetivo del Centro Cultural de la Ciencia, que distintos públicos, y ahí es, digamos, desde niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias, accedan a lo que nosotros llamamos la cultura científica, y con distintos formatos. Entonces están, por un lado, las muestras, por el otro, la actividad en el laboratorio, por el otro lado, los talleres, por el otro lado, estas conversaciones. Es decir, en este momento, por ejemplo, en simultáneo en el Centro Cultural de la Ciencia, hay gente adulta escuchando esta charla sobre comunicación científica, géneros discursivos e infancias. Hay una muestra de Pablo Bernasconi abajo, está el Museo Lugar a Dudas, que debe estar, no sé si lleno por ahora, pero con muchas familias y chicos, y hay un taller de programación en el aula taller, y hay un laboratorio donde también pueden realizar experiencias en el sentido más literal de la palabra, científicas con observación y demás, de bichitos y cositas. Entonces, hablo desde ahí, desde este lugar de gestión cultural. Nosotros tenemos que segmentar públicos, o tenemos que pensar en distintos públicos y en distintos formatos para esos públicos. Es un desafío, por supuesto. Tenemos más llegada con familias, tenemos más llegada con niños. Es cierto, el público de las adolescencias es más difícil de convocar o más difícil de atraer. Eso es lo que puedo decir, digamos. No lo puedo pensar en términos de géneros, porque no hacemos, como hacen ustedes, una actividad editorial específica, pero como centro cultural o como gestión cultural pensada desde el Ministerio de Ciencia con el objetivo de hacer accesible la ciencia, hablamos y contamos la ciencia de un modo particular, creo que es así, para todos los públicos. Bueno, yo me siento como totalmente intrusa en esta pregunta, porque no es mi especialidad, obviamente, están las chicas que saben un montón de esto, pero lo que quiero decir es que no hay libro más difícil no hubo más libro más difícil de editar para mí que la versión infantil de Científicas de Acá. Y las admiro, pero les rindo pleitesía, porque la verdad es que, además los libros que hacen son espectaculares. A mí me pasó... Nosotras encaramos la adaptación para público infantil de Científicas de Acá a raíz de ver el interés que despertaba el libro. Científicas de Acá fue un libro muy arduo de hacer, tiene historias de diversidad de disciplinas, diversidad de épocas geográficas, investigamos muchísimo para hacerlo, fue un libro difícil, pero hacer la adaptación infantil de esas historias, convertir esas historias en un material accesible. Por suerte contamos con la ayuda de Fran Gorostiaga, que nos dio una mano ahí,
era realmente muy desafiante. Y ahí me di cuenta y ahí dije, ¿qué laburo hacen realmente? ¿No? Y miré mucho los libros de ustedes, de hecho, y a mí que además mi hija se crió a fuerza de a mí que básicamente, y yo iba y miraba y decía, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacían para contar esto? O sea, ¿cuál es el secreto? Y todo el tiempo, ¿no? Era como... es realmente muy desafiante el género, digamos, el género de comunicación de la ciencia o cienciación, le voy a decir a partir de ahora, en sí es un género... ahora en un ratito. Primero lo voy a patentar. No, pero el género de comunicación científica obviamente es muy ya de por sí, tiene mucho desafío, pero encima hacer eso para un público infantil realmente... las admiro. Gracias. Quiero agregar, discúlpame, ¿puedo agregar algo que sí vengo reflexionando sobre eso y que sí lo tengo en cuenta cuando pienso para niños y niñas? Que sí, los niños y las niñas tienen mayor saber y mayor capacidad de interpretación con las tramas narrativas que con las expositivas. Y entonces ese sí es un recurso fundamental cuando uno trata de construir información o textos para niños. Realmente, digamos, los primeros saberes tienen que ver con la trama narrativa, porque aprenden a leer leyendo cuentos. Entonces esa es la primera de las formas en que ellos aprenden a interpretar texto escrito, ¿no? Que además es una diferencia absoluta con el texto oral. Entonces, con esas tramas narrativas son modos de agarrar un poco la atención y empezar a construir ese conocimiento. Antes, déjame contar un poco la experiencia en Querés Saber, que al ser de UDEVA, de una editorial universitaria, de algún modo está... digamos que la concepción comercial es diferente. Entonces tengo como directora de esa colección la libertad de ahondar en ciertas disciplinas más allá de cualquier currícula educativa, y el intento es siempre trabajar directamente con investigadores e investigadoras, apelando a construir un texto que pueda ser releído y reinterpretado de muchas formas según la edad que tengas. Obviamente es un laburo de muchísimos meses, que para leerlo en educación inicial hemos ido a jardines y así, por supuesto que requiere la mediación, y lo mismo en las familias, incluso también lo han usado docentes para después dar las clases, ¿no? Como introducción a ciertos temas, pero bueno, ahí la lógica siempre fue construyamos una identidad que vincule directamente al lector con el actor que está generando nuevo conocimiento, ¿no? Ir directo desde el científico de CONICET a el lector, primer lector de cualquier edad, que a mí me gusta mucho pensarlo así porque veo que realmente es un déficit la formación y la alfabetización científica en todos nosotros. A mí cuando armamos alguna serie, por ejemplo, ahora estoy trabajando con un cientista de datos que trabaja en Big Data e inteligencia artificial. Realmente aprendo un montón, realmente siento que yo no tuve una alfabetización en esa área. Entonces, ¿qué es lo que me interesa más? ¿Qué es lo que más me llama la atención? Es un índice de lo que yo creo que le va a llamar la atención a todas aquellas personas, más allá de la edad que tengan, que se interesen por esa disciplina científica. Yo la sostengo, la colección desde UDEVA me bancan en seguir haciéndola crecer en base a esa identidad, ¿no? Trabajar el lenguaje y acompañarnos siempre de lo visual, de sostener esto de que sean completamente ilustrados y que el lenguaje visual tenga otra lógica, que dialogue con el lenguaje científico, con el lenguaje en realidad de comunicación científica que vamos construyendo palabra a palabra con la persona, con la científica o el científico con el que trabajamos, y que dialogue también escena
a escena con el artista visual al que también invitamos a dialogar. En realidad formo equipos autorales, entonces vamos trabajando escena a escena, a ver ese lenguaje visual cómo dialoga con este otro lenguaje de comunicación científica que no involucra nunca a la ficción. Porque acá aprovecho para la tercera pregunta, y acá sí me permito seguir desarrollando la idea primero. Hay una cuestión que es que desde antes de los nacimientos ya llegamos con un puñado de relatos que nos enmarcan en una familia, en una sociedad, en un pueblo, en un continente, ¿no? Ya llegamos con un puñado de relatos que muchas veces sí son reales, pero pasados por el cuerpo y por la emocionalidad de los familiares, o sea, de ficciones. Entonces, es cierto, nos formamos en ficciones, pero ahí también tendría que aparecer lo otro, que es lo que muchas veces me parece que piden los chicos, y los adultos somos los que les ofrecemos ficciones. Pero creo yo que los chicos y las chicas estarían felices si les bajáramos un poquito las ficciones y les ofreciéramos otra cosa. Yo lo hablo un poco desde mi experiencia de niña, ¿no? De lo importante que fueron para mí los libros de ciencia, para dar como cierto, todas nosotras crecimos en tiempos de dictadura, entonces ahí la ciencia para mí fue realmente un lugar seguro donde pisar. Pero también me pasó en un avión. En medio de un vuelo lleno de turbulencias me tocó sentarme al lado de una mamá con una nena chiquita. Y la nena chiquita estaba desesperada, estaba asustadísima. Y la mamá no sabía qué hacer. Y trataba como como contemos un cuento. Y la nena lloraba. Entonces yo le empecé a contar qué era una turbulencia. Bien. Qué era la presión y qué sé yo. Y le dije, a ver, esperemos a ver si viene otra. Y cuando vino otra, fue como que el haberle puesto un nombre, el haberle dado como un saber que era incuestionable, que no era un cuento, que no había un pacto ficcional donde ella tenía que creer lo que le estaban diciendo, sino que había una certeza, algo que no era que le estaba mostrando. Una explicación a lo que estaba pasando, ¿no? Sí, pero a veces una ficción te puede explicar algo. Pero el conocimiento era algo que a ella le daba una seguridad. Mojón. Un mojón. Es un mojón. Claro. Y se calmó. Y la mamá me miraba como si yo hubiera hecho algo. Y lo único que hice fue darme cuenta que esa nena ahí no necesitaba ficción. Igual cuando yo dije trama narrativa, para nada quiero decir ficción, Okay. para Relato. No, una construcción narrativa, es decir, con una acción que se desarrolla en el tiempo y que tiene un sujeto de la acción y agentes, etcétera. Nunca quiero decir ficción porque de hecho creo, yo por lo menos, que separaría siempre la explicación científica de la ficción. No construiría un relato científico de comunicación de saberes cruzado con la ficción, porque me interesa mucho algo de la cultura científica, que es cómo se construye ese saber, cómo se obtiene, con qué datos cuento, qué evidencia hay, de dónde viene, cómo sé lo que sé. La ficción no necesita eso y lo mejor es que no lo tenga, porque es otro pacto con su lector. Exacto. Entonces, para mí esas cosas quedan escindidas, pero la trama narrativa es otra cosa, es una manera de construir lo que estamos diciendo. Okay. Por eso no quería decir ficción. Asumimos con Carla una discusión que venía de ayer. Claro. Perdón, Raquel. Viene de ayer, para quienes no estuvieron, en la parte audiovisual, porque de alguna manera yo lo pregunté, pero también de alguna manera lo estaba cuestionando. Era, por qué a veces se necesitaba recurrir a la ficción para explicar algunas cosas, ¿no? Como que me parecía que el desafío
Digo, nosotros como adultos disfrutamos, no sé si todos, pero la mayoría, a mí me gustan mucho los documentales, pero los que están buenos, los que no, me parecen un plomazo, digamos. Los que están buenos me parecen buenísimos. Digo, porque la gente dice, a mí no me gustan los documentales, no, pero no todos, porque, digamos, y en esto es lo mismo. Entonces digo, bueno, ¿por qué para contar algo tengo que recurrir a una narración? ¿No? O sea, por ahí no hace una narración en el sentido de ficción. Hay algunos desafíos que asumir ahí, ¿no? Por ahí poder contarlo sin necesidad de armar de decorarlo, digamos. No, bueno, era un poco eso. Veníamos de ayer con eso. Y Paula dijo que me parecía bien esto de que a veces, porque en realidad un poco dijeron, bueno, lo que pasa es que para los chicos es como más entretenido, como que entra mejor, ¿no? El tema de que a partir de un cuento. Entonces Paula dijo, bueno, tal vez estamos los adultos creyendo que eso tiene que ser así, pero tal vez no, ¿no? Creo que no, en realidad. Perdón, no es como el cuento de la cigüeña, cómo nacen los chicos y los chicos después de estar creyendo que nacen, en vez de ya de chicos, yo me acuerdo de mi hija mayor, pero me lo preguntaba, pero de una manera que yo tenía que decírselo realmente cómo era, qué pasaba entre un varón y una mujer, Bueno, y no, eso siempre ha sido. ¿no? Pero digo, ¿por qué a veces extender la ficción, ¿no? Extendernos los años, ¿no? La educación, a veces con relatos ficcionales para los chicos, ¿no? Entonces a veces la ciencia entra muy tarde, ¿no? Puedo hacer una totalmente autorreferencial, pero me quedo pensando a raíz de esto, o sea, yo desde la teoría las escucho y digo, estoy de acuerdo. Y después me pongo a pensar y digo, ¿cuál fue mi primer acercamiento a la ciencia? Y mi primer acercamiento a la ciencia fue a través de un libro de Monteiro Lobato, no sé si alguien lo conoce, gran escritor brasileño. Tenía un libro que se llamaba La invención de la naturaleza, o La reinvención de la naturaleza, porque era un libro en el que la muñeca de trapo, que era muy traviesa, se ponía a cambiar como las cosas de la naturaleza, ¿no? Entonces, no sé, decía, las mandarinas es muy engorroso pelarlas, entonces pongamos las mandarinas peladas en el árbol. Y a partir a partir del absurdo y de qué pasaba en ese mundo en donde, me acuerdo las pulgas quedaban congeladas en el aire para que las pudieras agarrar, ¿no? Pasaban como cosas que no tenían que ver con lo que pasa en el mundo real. Y a partir de esa ficción explicaba, ¿no? Digamos, no desde un lugar didáctico ni pedagógico, sino, bueno, como por qué las cosas eran como eran. Y era súper interesante. Y yo, digo, me quedo pensando, digo, tal vez me hubiera acercado a la ciencia de otra manera, pero ese fue mi primer acercamiento. Y a mí ese libro me fascinó. Y lo leí 500 veces. Igual no estamos diciendo que no sea válido. El asunto es si es la única manera. No, eso seguro, seguro no es la única manera. Seguro no es la única manera, pero introduzco esta idea de... es una herramienta. Claro, pero eso es un marco para las explicaciones. Pero igual había personaje en ese libro. Sí. Personajes. Sí, Bueno, es parte de una serie, digamos, la Claro, quinta porque del ahí Ventero Amarillo. bueno, ahí es algo que yo pienso todo el tiempo, ¿no? En los querés saber quienes aportan, si es necesario, algún personaje que no habla, no habla, porque el texto, el que habla, digamos, el texto es el de la comunicación de la ciencia, aparece en lo visual, ¿no? Esa es como... que yo ayer, pensando junto con Esteban, que decía esto de que en lo audiovisual es distinta la lógica, porque es distinta la lógica porque no hay lectura, como que es distinta la lógica de cómo producir eso, ¿no? No es un libro, es un producto audiovisual. Puedo entender que digan, bueno, no, necesitamos que para una serie, era una serie, estos libros de Monteiro Lobato eran para una serie que haya un personaje que guíe las narraciones y que ponga la pregunta, pero... No, esto era ficción, o sea, eran novelas. Bueno, ahí mi conflicto como escritora de ficción también, mi conflicto tiene que ver con los pactos que desde los que uno parte. Yo también incluyo ciencia en mis libros, pero hay un pacto de autor-lector que es distinto a cuando presentás un libro de comunicación científica para mí. Lo que tiene que suceder en el lector tiene que ser distinto para mí, que tiene que dialogar con las ficciones de su época, porque obviamente no están leyendo una sola cosa, no están consumiendo un solo producto, somos personas que consumimos un montón de productos, entonces tiene que dialogar eso que vos ofreces con todo el resto de los consumos, en donde seguro que el 95% de lo que se lea y de lo que se consuma va a ser ficción.
Entonces tiene que haber una distinción para mí. Pero es polémico. Para mí es interesante seguir pensándolo, porque ¿cómo son los pactos? O sea, bueno, Sí, lo vamos construyendo. me Lo que hace quería acordar aportar era que sí, para la parte de niños, no para la de adolescentes, usamos el recurso de la literatura, de la ficción, del Me texto hace- de me hace ficción, acordar pero es al- ficción pura con una explicación científica. Me hace acordar al libro Ciencia y Ficción que se Claro, hizo en el sí, Ministerio de parecido. Educación, que fue una convocatoria en donde nos convocaron a Guillermo Martínez y a mí para que eligiéramos Claro. cuentos con contenido científico y después les diéramos un marco científico en donde rescatáramos algún elemento de ese cuento y desde dónde se podía leer para implementarlo como forma de comenzar, digamos, una Claro. clase o como... No me gusta disparar, el disparador no me gusta, pero... Bueno, acá es más o menos esa cómo idea. enlazar, es, usar el arte como para el- enlazar la ciencia, sí. que es algo que también nos queda para la próxima, está bueno dejar temas pendientes, que estaría muy bueno seguir pensando, ¿no? Cómo seguir vinculando el arte y la ciencia y seguir pensando en cómo articular lo social con el resto, con las ciencias naturales y exactas. Claro. Estamos perfecto de tiempo, son las 6:30. Si hay alguna pregunta única, ¿es ahora o la seguimos en las próximas jornadas que haremos en algún momento? ¿No? Muy bien. Muchas gracias chicas. Muy buenísimo.